Si hay alguien que quiera hacerme alguna consulta respecto al curso o alguna de las... Bueno, publiqué las notas, ustedes las vieron, en general son notas buenas. Yo soy bastante fregado con mis notas. Yo creo que esta es una de los resultados mejores que he tenido. Bueno, obviamente también era un trabajo para la casa, pero en general lo que quiero rescatar es que se entendió el ejercicio, se entendió el concepto. Y la diferencia que hay entre una y otra nota es básicamente porque algunos lo explicitaron mejor, lo fundamentaron mejor o profundizaron un poco más allá. Pero en general diría yo que todos entendieron y se alinearon con lo que se les solicitaba el ejercicio. Así que felicitaciones a todos. Espero que sigan las notas buenas. Obviamente se va a ir poniendo más complejo el tema para adelante, pero yo creo que la manera como lo enfrentaron el primero, ojalá que siga así para adelante. ¿Están viendo la pantalla compartida? ¿No, cierto? ¿Vieron el PowerPoint que puse, no? No, profesor. Ah, ya, entonces no he compartido la pantalla. Ya. Vamos a partir de donde quedamos. Y estábamos hablando de las áreas de conocimiento del PMBOK, en que ustedes saben que el PMBOK ya todos lo tienen claro, es nuestra referencia. Y la manera de manejar un proyecto la divide en áreas de conocimiento. Yo en la clase anterior mostré en líneas generales cuáles son los procesos que van acompañados y ahora vamos a profundizar o conversar un poquito más respecto a esta área de conocimiento. La primera es el área de integración, que es fundamental, yo diría que es como el área más clave desde el punto de vista de la gestión, porque maneja todo el proyecto completo. Esto es parte del rol fundamental que hace el gerente del proyecto, el que define la planificación, controla las actividades, supervisa los trabajos y está preocupado de dirigir el proyecto para que llegue a su fin con buenos resultados. Normalmente, en términos prácticos, se tiene que desarrollar en los proyectos un documento que se llama Plan de Ejecución del Proyecto. Espero que en algún momento yo se lo muestre más adelante, un plan de ejecución real de un proyecto, en que allí se define cómo se va a hacer el proyecto desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de la calidad, desde el punto de vista de la gestión de riesgo, desde el punto de vista de los recursos humanos, es decir, considerando todos los elementos de la área de conocimiento, ese documento responde al no solamente qué se va a hacer, sino que cómo se va a hacer. Entonces es un documento muy importante porque permite alinear los recursos y las áreas a un objetivo común. Luego tenemos el área de conocimiento que es la gestión del alcance. Básicamente, esa gestión del alcance define los límites de nuestro proyecto. Y para eso hay que planear el alcance, hay que verificar su estructura y normalmente lo que se hace es que los entregables se asocian de acuerdo a un cierto criterio. El criterio está definido ahí en la estructura, dice, de división de responsabilidad del trabajo, el WBS, o Working Break Structure, estructura de quiebre del trabajo. Por ejemplo, en un proyecto de ingeniería, los entregables
son planos y documentos técnicos. Entonces, cuando uno comienza un proyecto de ingeniería y cuando lo planifica, tiene que definir la cantidad de entregables que va a generar el proyecto, cuántos planos del área mecánica, cuántos documentos técnicos del área de ingeniería civil de estructura, cuántas memorias de cálculo en piping y así sucesivamente. Si estamos en un proyecto de construcción, tendré que definir cuántos metros cúbicos de movimiento de tierra tengo que hacer para poder armar las plataformas donde se van a emplazar los edificios o las instalaciones. Cuántas fundaciones de hormigón armado tengo que hacer y de qué dimensiones y con qué tipo de material las voy a realizar. Y así, todas las partidas de la obra que pasan a ser un entregable para el cliente, yo las tengo que definir en el minuto 1, antes de partir el proyecto. Con eso estoy definiendo el alcance del proyecto. Es lo mismo si yo voy a implementar un nuevo sistema para la administración, la gestión del mantenimiento de una planta industrial. En el alcance tendría que definir si este software, este sistema, a qué equipos y a qué máquinas y a qué instalaciones va a abarcar o va a considerar. Qué sectores de la planta productiva y qué equipos van a ser incluidos dentro de la estructura del alcance del software. ¿Y qué otras áreas podrían tener que alimentar el software para poder hacer a lo mejor un costeo de la mantención, para poder generar interrelación entre producción y mantención, etcétera? Eso es definir el alcance, de los límites, donde comienza, donde termina, qué área y recursos afecta el proyecto. Luego tenemos la gestión del tiempo, o la gestión del cronograma, es que en el fondo lo que decimos es qué actividades vamos a realizar, con qué secuenciamiento, qué recursos vamos a emplear para realizar cada una de estas actividades, cuánto tiempo va a durar, y de esta manera cómo llegamos a obtener el objetivo final, dividido por fases probablemente, y con ciertos puntos de control intermedios. Ese cronograma normalmente puede hacerse con una carta GAN o un cronograma de actividades que se haga con una planilla Excel, que sería lo más básico, pero también podríamos usar Microsoft Project o Primavera, así que Primavera sería ya para proyectos más complejos, en que vamos construyendo estos cronogramas o cartas GAN y luego vamos definiendo las curvas de avance del proyecto para ir comparando lo planificado contra lo real y de ahí ir tomando decisiones de ajuste cuando sea necesario. Tenemos después la gestión de costos, otra área de conocimiento. Básicamente lo que persigue esta área es la planificación del presupuesto, es decir, cuánto vamos a gastar en el uso de los distintos recursos, ya sean personas, equipos, servicios, materiales u otros. Y la manera como lo vamos a financiar. ¿Qué flujo de caja necesito para ir financiando el gasto de cada uno de estos recursos? Tenemos también la gestión de calidad, en que tenemos que definir
qué perseguimos con la calidad, qué objetivos, cómo vamos a planificar ciertas actividades para conseguir esos objetivos. Lo mismo con el aseguramiento y control de la calidad. Esto probablemente va a involucrar, bueno, normalmente se genera un plan de calidad para el proyecto y este plan contiene procedimientos, contiene instructivos de trabajo, contiene registros, contiene KPI, indicadores y otros elementos que permiten lograr eso que está puesto ahí, el aseguramiento y control de calidad. Esas son las 5 primeras áreas. No sé si hay alguien que tiene alguna consulta respecto a esto. Profesor ¿Con quién? Sebastián Añate. Ya Sebastián, dígame. Usted en la clase pasada nombró la certificación ISO 9001. ¿Sí? ¿Cómo se obtienen esas certificaciones? Bueno, lo primero que te quiero comentar es que la certificación no es una obligación, es un acto voluntario. Claro. Hay una norma sacada por la ISO, que es una organización internacional que tiene sede en Ginebra, en Suiza, y esta norma establece ciertas normativas, ciertos principios que tienen que cumplirse para que un sistema se pueda certificar bajo la ISO 9001. Si alguien quiere la norma, se la puedo mandar en algún momento. Me la piden Ah, y la tengo. ya. Ok. Ahora, ¿cómo se hace esto? Para la norma de partida no dice cómo hay que hacer las cosas, sino que da los principios, da las orientaciones. Y cada empresa la aplica a su contexto particular. Porque la ISO 9001 puede ser aplicada a Codelco Chile, que es una gran empresa, a la Chrysler, que hace autos, a Lufthansa, que hace aviones, pero puede ser aplicable en una panadería, puede ser aplicable en una empresa en un pequeño negocio que vende verduras. O sea, su aplicación es transversal en todo tipo de negocios, desde pequeño a gigante. Y cada negocio tiene procesos distintos, por lo tanto, uno toma los lineamientos que dice la norma y los adapta a los procesos que son propios de mi empresa. Ahora, normalmente hay que hacer un trabajo previo ante la certificación, que es levantar todos los procesos de la empresa, levantar todos los procedimientos que permiten explicar cómo se ejecutan los procesos, tener registros para poder verificar que las cosas se están haciendo de una cierta manera, tener diagramas de flujo para explicar el funcionamiento de los procesos, tener indicadores, etcétera. Todo eso significa un cambio cultural y hay gente que tiene que realizar esta documentación de calidad que para una empresa mediana o pequeña mediana puede tomar entre 4 y 8 meses realizar todo eso y dejar que funcione bien. Porque una cosa, esto es como las leyes, tú puedes hacer una ley súper bien, pero si después nadie la aplica, no funciona. Entonces, la documentación de calidad primero se tiene que diseñar, se tiene que escribir y luego se tiene que aplicar. Y tiene que lograr uno que el resto de la organización lo aplique. Entonces, eso es un proceso que puede tomar fácilmente 6 meses, en algunos casos, en algunas empresas más complejas puede haber tomado un año o más. Luego se hace lo que se llaman auditorías internas, que son revisión de los procesos por un grupo de gente que conoce la norma y conoce los procedimientos. Y después de todos estos ajustes, recién se llama una empresa certificadora. Hay empresas
En Chile hay varias empresas que certifican un sistema. AENOR, que es española, SGS, que es belga-suiza, Irán, que es colombiana, Cube Ryland, que es alemana, Bureau Veritas, que es belga-francesa también. O sea, son todas empresas normalmente internacionales. Y estas empresas te cobran, mandan auditores especializados que revisan los sistemas y si están ok, los certifican. Si no, van a pedir que hagan ajustes a la empresa y finalmente a lo mejor lo certifican después de una segunda o tercera revisión. Y normalmente uno certifica una empresa por 3 años. Es como cuando te dan un carnet de para chofer, en este caso el carnet de la ISO 9001 dura 3 años. Desde el momento que fue aprobada la certificación y después esa empresa tiene que cada año hacer una revisión. Y una empresa pequeña o mediana. Y si es grande, cada 6 meses. Para verificar que el sistema se sigue usando y se sigue manteniendo como corresponde. Esa es la manera como se implementa la ISO 9001. No sé si te queda claro. Sí, profesor. Muchas gracias. ¿Alguna otra consulta? Bien, sigamos. Otra área de conocimiento, obviamente, crucial, porque yo siempre pienso que sin las personas, una empresa no es nada. Son las personas el recurso más importante de una compañía. Eso métanselo bien en la cabeza, porque normalmente los ingenieros tendemos a minimizar eso. No consideramos el recurso humano como algo tan importante. Y realmente es vital. Entonces, esta área de conocimiento implica planificar qué cantidad, la dotación de personas que necesito. Cuántas jefaturas, cuántos supervisores, cuántos ingenieros, cuántos operarios. Depende del tipo de proyecto. Con qué calificaciones, con qué experiencia, con qué sueldos le vamos a pagar, porque eso va a formar parte, ¿cierto?, después de la estructura de costos del proyecto. Después tengo que generar un sistema de contratación. ¿Cómo llego al mercado a contratar esta gente, a contratar la gente? Lo haré a través de aviso en el diario, a través de plataformas, tendré que hacerle una entrevista técnica, etcétera, hasta que lo contrato. Llego a un acuerdo, entra como empleado. Y luego todo lo que tiene que ver con el desarrollo y administración del recurso humano. Cuando hablamos de desarrollo nos estamos refiriendo a que a lo mejor cuando entre el proyecto le voy a tener que explicar cuál es nuestro sistema de uso de la computación, de la informática, en términos de seguridad de la información, acceso a ciertas cuentas o al uso de ciertos software. Si tengo un sistema de gestión de calidad basado en la ISO 9001, tendré que capacitar a la persona en los procedimientos y en los métodos de trabajo que tenemos. Profesor, disculpe, ¿Sí? ¿Con consulta. quién? Usted, con Francisco Coronado, ¿Ya? ¿usted ha diseñado algún puesto de trabajo? Bueno, en los proyectos por supuesto que sí, pues tengo que definir los perfiles que se ¿Cómo se requieren. hace? Es que en proyectos específicos, suponte, esto está bastante estandarizado en un proyecto de construcción o ingeniería, que es donde yo más he trabajado. Si tú quieres, por ejemplo, el perfil de un ingeniero civil estructural, tú tienes que definir ese cargo, definir qué es lo que haría el ingeniero estructural en el diseño de ingeniería, cuáles son sus funciones principales. Por ejemplo, un ingeniero estructural tiene que revisar y aprobar toda la información técnica que es de su especialidad.
un ingeniero civil estructural tiene que detectar errores y corregirlos oportunamente usando las herramientas que sean necesarias. Y así tú vas definiendo las funciones para cada cargo y luego tendrás que, dependiendo del proyecto, dependiendo de la complejidad y del cargo que está, porque en un ingeniero civil estructural puede ser un estructural de apoyo, pero también puede ser jefatura. Entonces, dependiendo de eso, tú vas a tener que exigirle cierta experiencia. Normalmente las jefaturas, ¿cierto?, van a tener que tener una cantidad de años de experiencia. Escrito el perfil con las competencias, las habilidades que tiene, los conocimientos que tiene que tener, tú tienes que entregarle ese perfil a la gente de recursos humanos, que son los que seleccionan, y probablemente va a participar después en la entrevista técnica que se le hace a los posibles candidatos. La parte psicológica, la parte más de inteligencia emocional lo hacen la gente de recursos humanos, que normalmente hay psicólogos. Y la parte técnica la haría, en este caso, la gente del proyecto, la que elaboró el perfil, en que tiene que, de alguna manera, en una entrevista que no es muy larga a veces, tratar de identificar si la persona tiene las competencias requeridas. Eso es más o menos. ¿Te queda claro? Sí, muchas gracias. Bueno, después tenemos la gestión de las comunicaciones. En un proyecto hay comunicaciones internas entre miembros del proyecto, por ejemplo, un ingeniero con un proyectista, un ingeniero con el jefe de especialidad, el jefe de especialidad con el gerente del proyecto, el jefe de una especialidad con el jefe de otra especialidad. O sea, hay muchas comunicaciones. Por otro lado, hay comunicaciones hacia afuera, con el cliente. Yo les comentaba, me parece que en la clase anterior, que en proyectos relativamente más grandes, el dueño del proyecto tiene su equipo. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un proyecto en la división andina de Codelco, el equipo de Codelco de la división andina va a estar constituido por lo menos por unas 12 personas. Hay que haber un gerente de proyecto, va a haber un jefe de ingeniería, va a haber un jefe de la especialidad mecánica, un jefe de la especialidad minera, si es que existe, un jefe de la especialidad eléctrica. Van a estar toda esa gente, el jefe de calidad, el hombre que está a cargo de control de documentos, o la mujer que está a cargo de control de documentos. Todo ese equipo se va a reunir con el equipo del que ejecuta, el que está haciendo el proyecto, que puede ser una empresa de ingeniería de las muchas que hay en el país, que va a llevar su equipo particular. Y en esas reuniones que se hacen todas las semanas, son reuniones que están 25 personas metidas en una sala. Bueno, ahora se van a tener que hacer probablemente a distancia, con este nuevo esquema. Zoom y estas plataformas han hecho cambiar esta situación. Pero en esas reuniones el cliente o sea, el que ejecuta el proyecto presenta por un sistema de PowerPoint o alguna forma parecida, presenta cómo el proyecto va en términos de desarrollo, de avance, de problemas que han habido. Y con eso el cliente va tomando algunas medidas o va presionando para que se cumplan las cosas o para acelerar los procesos, etc. También estas comunicaciones tienen que ver con los otros stakeholders. Los stakeholders, ¿cierto?, son los interesados en el proyecto. Podría ser, por ejemplo, una comunidad que estamos construyendo alguna infraestructura
y que va a afectar a una comunidad, también podríamos tener comunicaciones con esa gente. Por tanto, es muy importante este tema de las comunicaciones. Es crucial. Hay que tener buenos procedimientos, buenos mecanismos para poder ir comunicando como corresponde. Otra área de conocimiento es el área de riesgo. Todo proyecto tiene un riesgo intrínseco, que puede ser bajo, mediano o alto. Hasta los proyectos de vía de uno, bueno, lo mismo que decía Javier andelante, chuta, ahora ya no voy a poder en enero ir a la playa o irme a algún lado a veranear porque vino esta famosa pandemia que nos arruinó todo. Entonces las circunstancias van generando riesgos distintos. Pero uno tiene que tener la capacidad, sobre todo el que va a dirigir un proyecto, de anticiparse a estos riesgos. Y por eso que les voy a hacer un comentario. En empresas internacionales, por ejemplo, Hatch, una empresa canadiense, hay una licitación que llama Codelco para participar en un gran proyecto. Un proyecto que le podría embolsar a la empresa $7 millones, por decir algo. Cuando le llegan las bases a Hatch, las bases técnicas, las bases administrativas, hay un procedimiento que se llama bid no bid. Eso está en inglés, pero significa participar o no participar. Y se reúne un grupo de connotados, expertos, ingenieros, gente con mucha experiencia, que revisan detalladamente, se reúnen 2 o 3 días, mediante una metodología de taller, para analizar estas fases, los requerimientos que está exigiendo el cliente, y con eso determinar todos los posibles riesgos que va a tener ese proyecto. Cuantifican esos posibles riesgos y dependiendo de eso, aceptan postular al proyecto o lo rechazan. Obviamente si lo rechazan van a mandar una carta de excusa diciendo cualquier otra cuestión políticamente correcta, pero en el fondo no están participando porque verificaron que el proyecto tenía riesgos técnicos muy complejos, o porque en el lugar donde se va a emplazar el proyecto tiene una construcción, hay una comunidad que es muy jodida y que nos va a complicar en el tema medioambiental. ¿Se fijan? Eso incluso antes de hacer el proyecto. Cuando ahora ya tenemos el proyecto ganado, también tenemos que levantar todos los riesgos. Normalmente uno se junta con el cliente y en conjunto el equipo que ejecuta el proyecto con el equipo del dueño, por decir, analizan los riesgos posibles, los cuantifican, verifican su probabilidad de impacto y luego para los riesgos más críticos definen planes de mitigación. Entonces hay software, el Monte Carlo, por ejemplo, hay un sistema, un modelo Monte Carlo que se llama para hacer análisis de riesgo y que uno lo usa como una herramienta de apoyo para ir cuantificando, monitoreando y mitigando los riesgos en la medida que vayan apareciendo. Otra área de conocimiento tiene que ver con el plan de adquisiciones o gestión de compras, gestión de adquisiciones, en que ahí se ven todas las adquisiciones que se van a hacer en el proyecto, tanto de materiales como de servicios, y también las contrataciones, porque a veces en proyectos grandes yo tengo que subcontratar a empresas especialistas en determinados temas. Por ejemplo, no sé, tengo que hacer todo lo que es la ingeniería de automatización de un proceso.
se subcontrata. Yo, por ejemplo, en el proyecto que estuve hasta marzo en el Banco Central de Chile, lo que se iba a hacer allí, se va a hacer un centro logístico nuevo, en que toda la parte bodegaje, almacenaje, va a ser con un sistema altamente automatizado, incluso con robots. Toda esa ingeniería y ese equipamiento lo va a entregar una empresa alemana que va a proveer de eso, y por lo tanto hay que hacer un contrato con esa empresa alemana en que habrá que exigirle cierto tipo de entregables y ciertos planes para manejar ese contrato. Entonces la administración del contrato, el cierre de los contratos, la selección de los contratistas es parte de este plan de gestión de adquisiciones. Esos serían los otros áreas de conocimiento. No sé si alguien tiene consultas respecto a estas últimas que dije. ¿Hay dudas? Yo, ¿Consultas? Javiera, no me queda muy claro la última área de conocimiento que mencionó. A lo mejor te está confundiendo el nombre que le puse consecución, pero es adquisiciones. En el Sí, fondo, pero como, ¿a qué es lo que se refiere? este es un área en que, acuérdate que en un proyecto determinado, cualquiera sea, yo necesito a lo mejor materiales físicos, necesito válvulas, necesito cañerías, necesito hormigón, necesito pernos de anclaje, pero también puedo necesitar software, o puedo necesitar una empresa especialista en instalación de cañería, o una maestranza para hacer ciertos equipos. Bueno, toda esa área, la área de adquisiciones, ve todo lo que te estoy comentando. Compras nacionales, compras en el extranjero de materiales o servicios que permitan que el proyecto funcione. Toda la administración de esos contratos grandes, por ejemplo, el contrato este que le hablaba del Banco Central con estos alemanes, es un contrato de 40 millones de dólares. Estamos hablando de mucha plata. Eso implica que incluso hay que mandar gente allá a Alemania en algún momento a verificar de que los equipos que se están haciendo allá van a llegar acá a Chile con los estándares técnicos que se requieren. Tienen que revisar, inspeccionar los equipos. Entonces, todo esta área de conocimiento se preocupa de eso. ¿Te queda más claro? Sí, gracias. Ok. ¿Alguna otra consulta en esto? Ya, sigamos. Bueno, aquí vemos, ¿cierto?, que hay procesos medulares y procesos que están acá abajo, que son los facilitadores. Gerenciar el alcance, el tiempo, los costos y la calidad son procesos claves. ¿Ya? Los facilitadores también son claves, pero tienen una función de apoyo, más que nada, porque tiene que ver con recursos humanos, comunicaciones, riesgos y adquisiciones. El gerente integra todos estos procesos para que funcionen. Estos son como engranajes, ¿cierto?, que van a tener que sincronizarse muy bien para que a través de una planeación y un control lleguemos a los resultados finales y por lo tanto al éxito. O sea, el arte de dirigir un proyecto, en este caso del gerente del proyecto, tiene que ver con con qué habilidades, qué
herramientas, qué técnica utiliza para lograr que todas estas, porque detrás de cada uno de estos, de la gestión del alcance hay un jefe, en el tiempo hay otro jefe, aquí hay 8 o 9 personas que el gerente tiene que manejarlas muy bien para que trabajen en equipo, para que se coordinen bien, para lograr que no se contrapongan, y en fin, para que puedan facilitar la consecución de los resultados. Bueno, normalmente los proyectos se dividen en fases. Y esas fases son conocidas como el ciclo de vida del proyecto. A mayor tamaño, son más pronunciadas y más largas las fases, duran más y tienen más costos asociados. Pero cualquier proyecto se puede desmembrar, por decir así, en fases. Como hay siempre un grado de incertidumbre y un riesgo en todos los proyectos que se ejecutan, en la medida que yo soy capaz de dividir el total en varias, puedo manejar esos riesgos con más precisión. ¿Qué otra cosa? También es importante, esto es un tema de léxico de cierto lenguaje técnico. Los entregables son aquellos productos o servicios que recibe un cliente. Y cada fase del proyecto va a contemplar uno o muchos entregables, dependiendo del proyecto que estemos hablando. Si estamos, por ejemplo, hablando de la ampliación de una capacidad productiva, de una planta que ya está en funcionamiento, supongamos la Forestal Mininco, o la CCU de aquí que está en la entrada de Temuco, o Russell, que quiere ampliar, tiene una capacidad X y la quiere ampliar en un 40% más. La primera fase va a ser una fase de ingeniería, ¿cierto? En que tengo que estudiar qué sistemas, qué procesos tengo que modificar y cómo lo voy a modificar en términos de su ubicación. A lo mejor tengo que comprar equipos adicionales. Tengo que hacer una ingeniería. Luego viene una fase paralela, que es la de compra de los equipos nuevos que tengo que incorporar para lograr la ampliación. Teniendo la ingeniería y teniendo los equipos, puedo pasar a la fase de construcción y montaje. Habiendo terminado la fase de construcción y montaje, puedo pasar a la fase que se llama de comisionamiento y puesta en marcha. Y de ahí podré ya entregar los equipos para que funcionen con la capacidad diseñada. Entonces, cada fase tiene distintos entregables y cada uno de los proyectos tiene muchas fases. Entonces, un entregable es un producto de trabajo tangible y verificable, como un estudio de factibilidad, un diseño detallado o un prototipo trabajando, o una partida de obra, o un chequeo, un checklist de alguna instalación, etc. ¿Quiénes son los involucrados? Bueno, ya lo conversamos, pero es bueno recordarlo. Son todos aquellos individuos o organizaciones que están activamente involucradas o relacionadas con el proyecto y cuyos intereses pueden verse afectados positiva o negativamente como resultado de la ejecución del proyecto. Entonces, si una empresa determinada, una pyme, le pidió al banco una cantidad de X de dinero para poder hacer el proyecto, ya sea, supongamos, incorporar un sistema, un ERP,
automatizar ciertas líneas productivas. Obviamente que el banco le va a interesar que ese proyecto le vaya bien, porque si no, el tipo va a entrar en serios problemas, porque uno, el que pide, ¿cierto? Dice ya, a él me voy a demorar entre la ingeniería, la construcción y el montaje y la puesta en marcha 8 meses. Y se supone que el 9º mes ya esto empieza a funcionar con mi nueva planta. Si es que estamos hablando de una planta, ampliación de una planta. En ese caso, si se les retrasara ese proyecto, ya va a significar que va a tener problemas de flujo de caja. Y esos problemas van a afectar al banco. A lo mejor ya va a tener que empezar a renegociar los créditos o las cuotas que tenía que pagar por mes. Entonces, el banco está muy interesado en que le vaya bien. Lo mismo con la gente que tiene que ver, por ejemplo, con las comunidades. Las comunidades pueden protestar frente a un proyecto y el gerente del proyecto o la empresa que está haciendo va a tener que tomar las medidas pertinentes y mostrar de que se van a hacer las modificaciones necesarias para evitar a lo mejor daño en el medio ambiente, en los sistemas ecológicos, etc. Por lo tanto, ahí también hay una relación directa, ¿cierto? Y así hay otras. Hacia el interior también del que ejecute el proyecto, si no hay un buen clima laboral, si el gerente del proyecto es un autócrata, he conocido muchos autócratas, entendiendo que son esos pequeños dictadores, ¿ya? Dueños de fondos, que gritan, le echan garabato a la gente, lo tratan mal, no motivan. Bueno, un gerente de proyecto con esas características lo único que va a hacer es crear anticuerpos. Y por lo tanto, hacia el interior del proyecto va a haber un clima no positivo y eso va a influir en la marcha del proyecto. El otro aspecto importante que hay que considerar es la cultura organizacional. Así como hablábamos delante que los coreanos y todos esos asiáticos son ordenaditos y hacen caso de todo lo que dicen los sistemas, lo que le dice el Estado con respecto a la pandemia. Los latinos somos más desordenados y no cumplimos, no tenemos mucha disciplina y no cumplimos tan bien como ellos. Lo mismo pasa en las empresas. Hay empresas donde existe una cultura de hacer las cosas bien, motivada, por supuesto, por el dueño y por los gerentes, y hay una preocupación porque eso sea así. Y en otras, las cuestiones son bastante más al lote, bastante más light, con más desorden. Eso habla de la cultura de una organización. Entonces, perdón, aquí me corrí. La cultura se ve reflejada en sus valores. En una cultura de excelencia hay valores de transparencia, honestidad, responsabilidad, verdad. En la otra puede ser corrupción, falta de respeto, etc. En la que no tiene esos valores. Hay normas y expectativas. Y así hay una serie de elementos que reflejan cómo es esa cultura. Y por supuesto que esa cultura va a tener una influencia directa sobre los proyectos. Por ejemplo, si yo no tengo una cultura de calidad, de hacer las cosas bien a la primera, como dicen los japoneses, el proyecto va a tener muchos problemas en la ejecución de las actividades. Vamos a tener muchos reprocesos. No porque la gente no conozca a lo mejor la materia, o no porque no hayan procedimientos, sino que porque no quieren seguir una cierta estructura o método de hacer las cosas. La quieren hacer un poco a su pinta. Y a su pinta a veces no funcionan las cosas. Entonces,
este tema de la cultura quizás es una de las cuestiones más difíciles de lograr, ¿ah? Es como, en el caso de un estudiante, lograr que el estudiante sea súper estructurado en su paso por el colegio y la universidad, que cumpla con las tareas, que estudie como corresponde, que aprenda harto. Hay algunos que lo logran muy bien y otros más o menos. Bueno, lo mismo pasa con las organizaciones. La ISO 9001, una de las cosas que tiene como gracia, pero no es lo único, es que ayuda a que la empresa se organice, se ordene y comience a armar una cultura mejor. Pero yo siempre digo, la ISO es el primer peldaño, después hay que hacer otras cosas más. A modo de ejemplo, les comento que en empresas ya muy estructuradas como la Siemens, que es alemana, la IBM norteamericana, una empresa como Toyota en Japón y así, las grandes organizaciones, han llegado a un nivel de madurez organizacional y de cultura ya avanzada después de por lo menos 6 o 7 años después de recién certificados la ISO. O sea, la ISO es el primer peldaño de una escalera que hay que subir que tiene como lo menos 6 o 7 peldaños más. Por eso es que es difícil lograr una cultura en tan poco, porque se requiere mucho tiempo, una estrategia, mucha constancia, mucho compromiso, etc. Finalmente, los estándares. Un estándar es un documento aprobado por un cuerpo reconocido, por ejemplo, la ASME, las normas chilenas tienen muchos estándares, IDIEM puede tener un estándar, IDIEM es cierto, un instituto de investigación de materiales de la Universidad de Chile, y que se provee para un uso común y repetido, o sea, de ahí salen las normas normalmente. En la ingeniería está lleno de estándares internacionales de las asociaciones de ingeniería eléctrica, las normas ANSI y así, está lleno. Una empresa también puede tener su propio estándar de algo que con el tiempo, una forma de trabajo que les dio resultado, la puede transformar en un estándar. ¿Dudas hasta aquí? O consultas de todo lo que he dicho este último minuto. Profe, es que en el foro preguntaba como cuáles eran los elementos clave, bueno, dentro de los procesos que mencionó, ¿Sí? y viendo las áreas de conocimiento, la integración entonces sería como el factor clave como de unir todas, porque por lo visto no estaba ni en los facilitadores ni en los de medulares, entonces estaba como entre la mitad de los dos. Sí, bueno, la integración es clave para cualquier proyecto, ¿ah? O sea, porque en el fondo es como la filosofía, marca la filosofía de cómo voy a ejecutar ese proyecto, con qué criterios lo voy a hacer, con qué herramientas y cuáles son los procesos claves que tengo que controlar para que el proyecto ande bien. No obstante, yo puedo tener bien integrado, pero si una de las partes falla, también voy a tener problemas. ¿Cierto? En el cuerpo humano se dice que el corazón y el cerebro son los elementos claves por el tema de flujo de sangre, ¿cierto? Por el tema de la transmisión neuronal. Pero si falla una pierna o falla un brazo, tampoco el cuerpo se va a mover bien. Entonces, ojo, tiene que haber un equilibrio balanceado entre las distintas áreas y por supuesto con una buena integración, pero la integración no salva todo, también tiene que haber
una forma de hacer las cosas en las áreas particulares. ¿Te queda claro o tienes dudas? Sí, gracias. ¿Alguien, alguna otra duda respecto a lo que he conversado? Ya, voy a terminar con las últimas dos. Bueno, aquí están las áreas de competencia requeridas para la dirección de proyectos y se pueden dividir ahí en 4 grandes áreas. Las habilidades interpersonales, que ya las vamos a ver cuáles son, los conocimientos, normas y regulaciones del área de aplicación, los conocimientos y habilidades de dirección general y los conocimientos del entorno del proyecto. En líneas generales podemos decir que una habilidad interpersonal es, por ejemplo, una habilidad de comunicarme. Si yo doy una instrucción, yo soy jefe de un área del proyecto y tengo gente a mi cargo, tengo que saber dar bien las instrucciones, porque si las doy mal, se va a entender mal y por lo tanto se va a ejecutar mal el proceso. Si yo soy jefe de una sección del proyecto y tengo que hacer reportes cada 15 días, tengo que saber hacer buenos reportes. Tengo que tener habilidad para escribir y redactar. Tengo que tener habilidad interpersonal para poder trabajar en equipo. No puedo ser un llanero solitario. Tengo que, respecto a conocimientos, normas y regulaciones del área de aplicación, tengo que al menos, no ser siendo un experto, pero conocer cuáles son las normas de ingeniería que se aplican, por ejemplo, en el área de obras civiles. Si estoy haciendo un software, conocer algunas normas relacionadas con seguridad de información. Y así, en conocimiento y habilidades de dirección general, voy a tener que tener mucha preocupación del tema del liderazgo. ¿Cierto? Para lograr esta integración que hablábamos anteriormente y hacer que se alineen, el liderazgo pasa a ser fundamental. Y respecto al entorno del proyecto, obviamente me interesa conocer qué está pasando con las comunidades, qué está pasando con la competencia, qué está pasando con la tecnología que está relacionada con el proyecto. Eso significa tener una comprensión del entorno. En el caso del entorno, todos los proyectos se planifican e implementan en un contexto social, económico y ambiental y tienen un impacto positivo o negativo, intencional o no intencional. O sea, saber dónde está inserto el proyecto y cómo y qué influencias puede tener es tremendamente importante. Hoy en día más que antes, porque hoy hay más preocupación por el tema medioambiental. Bueno, en Chile tenemos, nuevamente hay otro tema. ¿Eh? Alguna vez me tocó hacer un curso sobre gestión ambiental en un diplomado hace unos años atrás. Me tuve que meter harto en el tema porque nunca había hecho ese curso, nunca había sido profesor. Me encontré con que el Estado chileno tiene una gran cantidad de leyes para regular el tema de los residuos sólidos, líquidos o gaseosos que emiten ciertas fuentes de producción, por ejemplo. Y en fin, en distintos ámbitos, cómo el hombre afecta al medio ambiente, hay muchas normativas, pero no hay formas de verificación en terreno de lo que la gente puede prometer. Entonces, a modo de ejemplo, sin entrar ya con más detalle, pero les puedo comentar que un gran proyecto que se hizo en la tercera región, minero, por un tema de falta de control del medio ambiente,
terminó por secar un montón de napas subterráneas del sector donde estaba emplazado el proyecto. Y esas napas subterráneas le permitían obtener fuentes de riego para muchos agricultores que estaban alrededor de la minera. Entonces provocó un daño tremendo. ¿Y esto por qué? Porque en el papel esa minera de alguna manera prometió que iba a hacer un plan de mitigación para reducir ese impacto. Pero nadie fue a verificar que eso había ocurrido. Recién se verificó cuando ya la minera llevaba como 4 o 5 años de operación. Por lo tanto, ya los daños eran irreversibles. ¿Se fijan entonces? El tema medio ambiente en Chile, claro, ha tenido una expresión de más conciencia, pero es como lo que está ocurriendo acá en la 9ª región, que todavía no estamos haciendo una separación de las basuras y para hacer un reciclaje, ¿cierto? Menos para aprovechar los residuos para generar energía, como se usa en Europa o en Estados Unidos. Estamos muy lejos de eso. Bueno, en el contexto del proyecto se debe considerar el ambiente cultural y social, el ambiente internacional y político, el ambiente físico. Hasta aquí vamos a llegar hoy día. No sé si alguien tiene alguna consulta o alguna comentario que quiera hacer. Dejo la palabra para alguien que quiera hacer algún comentario o decir algo. En todo caso, yo le aprovecho de decir de que no sé si acá falta todavía parte del material que yo les entregué de lo que era la semana anterior. Nos falta todavía ver algo. Voy a revisar si para el jueves con ese material basta o agrego un adicional, o ya definitivamente comenzamos la próxima semana con el material adicional. ¿Alguien ha tenido algún avance con respecto al trabajo de investigación? No creo. Bueno, de todas maneras, sigue abierta el interés de apoyarles si es que ustedes requieren alguna cosa específica, ¿ya? Bien, pues, estamos terminando y nos estamos viendo el próximo jueves a la misma hora y en el mismo canal. Nos vemos, que estén bien. Gracias, profesor. Profe, Hasta gracias. luego. Chao, Chao. profe. Chao, chao. Gracias. Chao, profe. Chao. Chao, profe.